significado especialmente de estos días, los días que han sido previos a la crucifixión, o sea, aquellas cosas que están relatadas en las Escrituras y que nos muestran justamente lo que fue aconteciendo hasta el momento mismo de esa crucifixión, de ese juicio y de la resurrección del Señor. Comenzamos la lectura así justamente mostrando un tiempo muy especial donde Jesús es ungido con ese perfume tan caro de alabastro que derraman sobre su cabeza. Y Jesús dice, déjenla porque está anticipando a mi sepultura. O sea, son los días previos a ese suceso. Así que quisiera continuar un poco en esta mañana esa línea de pensamiento y he titulado el mensaje de esta mañana, sacando por supuesto del texto bíblico, ¿acaso soy yo, Señor? Y vamos a continuar la lectura, Mateo 26, allí ya teníamos abierto, pero vamos a tomar a partir del versículo 14 y vamos a ir hasta el versículo 25 porque es contextual y hay allí 3 acontecimientos que en un tiempo prudencial en esta mañana yo quiero que los miremos. Vamos a la lectura de la palabra. Dice entonces Mateo 26, comenzando en el 14, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me dan? Y yo lo entrego a Jesús. Repito la pregunta. ¿Cuánto me dan? Y yo entrego a Jesús. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y Jesús respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Y al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Jesús respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel por el que es traicionado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y viene una tercera pregunta. ¿Acaso soy yo, rabí? ¿Acaso soy yo, maestro? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Y respondió Jesús, tú lo has dicho. Señor, al comenzar esta semana y este mes especialmente, queremos reflexionar en tu palabra. Sabemos, Señor, para nosotros el hondo y profundo significado que tienen este mes. Y especialmente, Señor, por todos los acontecimientos que han sucedido. Pero, Señor, también es un mes donde nos gozamos, nos alegramos, porque, Señor, tú has resucitado. Y esa es la victoria final a toda esta casi catástrofe que podemos mostrar o que muestra la Escritura. Señor, bendícenos en estos domingos al reflexionar sobre tu palabra y sobre aquellos hechos que marcaron ese momento, pero que tienen significado y trascendencia para nosotros en este tiempo, en el día de hoy. Bendícenos ahora en la reflexión, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, es el recordatorio
de la traición, de la entrega, del juicio, de la crucifixión y de la resurrección. Eso es la representación clara del Evangelio, de lo que Jesús vino a hacer. Es la muerte que trae vida. Es la enseñanza de Jesús. Primeramente, Él dijo allí en Juan 12:24, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce muchos frutos. Esta enseñanza que Jesús está anticipando aquí era también todo lo que significaba, por supuesto, primeramente sus acciones, su vida, su pasión, su juicio y también su muerte, pero su resurrección. Por eso concluye de esa manera. Ahora, ese significado tiene exactamente para nosotros de la misma manera. Si no morimos al viejo hombre, si no morimos al pecado, si no abandonamos la vieja vida, dice, si eso no muere, no puede nacer algo nuevo que traiga fruto. Es la muerte que trae vida y vida eterna. Por eso esta fecha es muy importante para nosotros porque representa el centro de nuestra vida como cristiano. En síntesis, quien no pase por la cruz de Jesús no será resucitado en el día final. Aunque la cruz es un elemento de tortura en la cual Jesús fue crucificado y puede sonar a irracional, incomprensible, que el Hijo de Dios muera de esa manera tan horrenda y tan descalificatoria. Dice Gálatas que era un maldito, o sea, una persona despreciable aquella que moría en la cruz. O sea, la cruz estaba destinada solo para malhechores. Por eso es que crucifican uno al lado del otro de Jesús y eran personas que habían cometido crímenes y barbarie, pero Jesús no lo había hecho. Sin embargo, esto marca el plan soberano de Dios. Nos parece inentendible porque nuestra mente finita no puede captar la totalidad de que realmente este era el modelo, el plan, el propósito como Dios realmente quería que las cosas sucedieran. En esta mañana me propongo en alguna manera ver algunos de estos temas que a lo largo de la historia han marcado trascendentalmente en cada uno de los seres humanos cosas para bien como cosas para mal. Si usted se remonta al tiempo de Jesús, usted se encuentra con una María que recibió en su vientre gracias por la gracia y misericordia de Dios y por concepción del Espíritu Santo, nada más y nada menos que al Hijo de Dios, una de las mujeres más extraordinarias y maravillosas que relata la historia y las Escrituras. Pero también como contrapartida usted se encuentra como lo que acabamos de leer con un Judas, aquella persona a la cual por la maldad de Satanás entró, dice, después de haber comido, entró en su corazón y decidió traicionar y mandar al sacrificio a Jesús. Déjeme decirle que este es un mes de gran lucha espiritual, que debemos concentrarnos en mirar la cruz, en mirar a Jesús, porque será un mes difícil desde el punto de vista espiritual. O sea, seremos atacados y también nosotros tendremos algunas actitudes que vayan fuera de lo normal. No digo que seremos tal cual como un Judas, pero sí tendremos algunas acciones que no serán del agrado de nuestro Señor. Permítame 3 cosas en esta mañana antes de que comience a irme por los costados. Me apasiona este tema.
La primera cosa que quiero compartir con ustedes es una pregunta. ¿Cuánto vale para nosotros Jesús? ¿Cuánto vale para usted, para mí, Jesús? Dice el texto bíblico, entonces uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y le dijo, ¿cuánto me dan si yo le entrego a Jesús? Decidieron pagarle 30 monedas de plata y a partir de allí comenzó a buscar la oportunidad para entregarlo. A lo largo de la historia hemos escuchado mucho y desde los púlpitos también hemos juzgado a Judas toda la vida por este hecho. Hemos usado peyorativamente su nombre para hablar de traición o de entrega. Muchas veces hemos dicho, este es un Judas. Hemos hecho consideraciones acerca de esto. Pero la pregunta válida sería, ¿cuál pudo ser la motivación de Judas para entregar a Jesús? Me anticipo a decirle que bíblicamente no hay algo tan específico, declarativo, para decir esta fue, aunque sí subjetivamente podemos sacar conclusiones de esas cosas que ocurrieron. Lo primero es lo que todos pensamos, que la motivación de Judas era económica. La primera situación se da en los versículos 8 y 9, en estos capítulos, donde se dice que los discípulos se quejaron por el derroche del perfume derramado. Pasaje que hemos leído en la introducción. Pero déjeme llevarlo al pasaje de Juan, capítulo 12, versículos 4 y 5, donde dice que fue Judas quien inició esta campaña. Dice el texto, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo, que pronto lo traicionaría a Jesús, dijo, este perfume valía el salario de un año y hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Una posibilidad, solamente una cuestión económica de dinero. La segunda posibilidad que se puede considerar es una motivación política. Quiero situarlo, centrarlo en la época, por supuesto, ¿no? Según Mateo 10:4, se le llamaba Judas Iscariote porque él había nacido o era de la ciudad de Queriot, que es una ciudad al sur de Judea. Y esto haría que él fuera un judío justamente legítimo, de pura, ¿no? Alguien realmente de pura cepa, como diríamos nosotros. Pero los otros eran de origen galileo. Ahora, ¿por qué esto sería una situación política? Siendo que era Judas un judío natural, sus expectativas como todo judío estaba centrado en que el Mesías que llegaría traería libertad al pueblo. Recuerde que están sojuzgados por el Imperio Romano en ese momento. Entonces, lo que muchos esperaban, incluido Judas, es que querían esa libertad que se concretara lo más pronto posible. Tal vez en el pensamiento de Judas y en el pensamiento de muchos judíos de la época, si Jesús era realmente el Mesías que venía para liberar al pueblo del cautiverio, se estaba demorando demasiado en producir ese cambio. Y tal vez la especulación que hacen algunos eruditos estudiosos es que Judas quiso anticipar eso, aunque me parece una posición bastante distante. Pero déjeme aplicar eso a nuestra realidad. O sea, a lo largo de todos los tiempos, la mezcla de lo político diario con lo espiritual ha traído y trae confusión acerca de lo que Dios debería hacer. Sucede hoy en todas partes del mundo. Queremos forzar a Dios a detener una guerra, la que está más vista, pero he mencionado cuántas otras guerras en este mundo se están dando en este momento, ¿no? Y cualquier otro tipo de maniobra política
relacionada con algo espiritual, como se ha dado en los últimos tiempos, acerca de muchas situaciones sociales que queremos que la intervención de Dios produzca un cambio inmediato. Y esto que a mí no me gusta, yo quisiera que Dios lo borre de un plumazo. Resulta que eso muchas veces no ocurre. Y hemos visto que a veces hemos desgastado físicamente, espiritualmente, tiempo en algo que no se modificó o que se perdió, porque no era el plan y el propósito de Dios. Y a veces nos encontramos como Judas forzando una situación que nos lleva a la nada. Si no consideramos la voluntad perfecta de Dios, entre ellas, como enseñé hace varios domingos atrás, hace un par de meses atrás, acerca de la voluntad de Dios, y recuerdan que hay distintos tipos de voluntad de Dios, pero recuerden aquella que era la conocida como es conocida como la voluntad permisiva de Dios, que se refiere a lo que Dios permite, pero escúcheme bien, no necesariamente es ese el sentido de Dios en su voluntad. A veces nosotros empujamos cosas y creemos que eso es la voluntad de Dios. Dios permite que sigamos avanzando, pero al final del camino no lleva a ninguna solución, sino que trae error. La tercera cosa que podemos considerar aquí en este punto acerca de esta pregunta es que se desprende del texto mismo, y quizás esta sea la parte que más nos hemos afirmado, que es la motivación codiciosa de Judas y no de otra cosa. Recuerden que el texto le dice a los principales de la época: ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar a Jesús. La frase es fuerte, no solo porque era el Hijo de Dios, sino porque no había culpabilidad alguna en él. La Escritura dice que Jesús era sin pecados. Sin embargo, buscaban la posibilidad de acusarlo, de juzgarlo y de crucificarlo. El costo de la traición, permítame decirle, fue muy barato. Decidieron pagarle nada más y nada menos que 30 monedas de plata. Según el texto, no había ninguna intención noble en el corazón de Judas. Su motivo simplemente era el dinero y un precio no muy alto por la entrega de Jesús. El valor exacto de 30 piezas de plata es algo difícil de determinar para aquella época, pero permítame entonces alguna especulación con respecto a esto. O sea, era una cantidad pequeña. ¿Por qué? El Éxodo, allí en el 21:32, dice que era el precio fijo conocido para el más vil de los esclavos. Y el texto revela de esta manera: si el toro cornea a un esclava, el dueño del toro deberá pagar 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. O sea, eso es lo que valía un esclavo para esa época. Ese es el precio que Judas recibe para entregar a Jesús. Según los textos más modernos, especifica con respecto a qué era esa cantidad de plata. O sea, 30 monedas de plata pesaban aproximadamente 30 ciclos, que representarían unos 432 gramos de plata. Y acá viene mi especulación. La cuenta que hice es que el gramo de plata el día viernes por la tarde cotizaba a 88 pesos con 70 pesos argentinos. Multiplicado por 432 da la suma de 38.318,40. ¿Sabe cuánto va a cobrar un jubilado el mes siguiente con
el bono o el aumento que le han dado? 38,000 pesos. Sabe que un jubilado no puede vivir con eso, lo sabemos perfectamente. Por eso el valor no tenía sentido para la entrega. Pero Judas lo había hecho. Por ese precio tan vil, tan bajo, lo entregó. La reflexión que me queda, y seguramente también a usted, es que por cuán poca plata, por cuán poco dinero entregó a Jesús. Permítame pensar cuántas veces yo, usted, nosotros hemos entregado o negado a Jesús como lo hizo Pedro. ¿Cuántas veces nuestras acciones, actitudes, dichos, aún chistes reflejan nuestra entrega acerca de el valor que representa Jesús para nosotros? En muchos de los casos aún menos que esas 30 monedas de plata. Don Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, el inglés, decía: sin embargo, muchos de nosotros hemos vendido a Jesús por un precio menor que el que recibió Judas. Una sonrisa o una burla han sido suficientes para inducirlo a traicionar a nuestro Señor. También nos queda claro que vivir cerca de Jesús como vivió Judas no nos cambia la vida. Vivir cerca de Jesús como vivió Judas no nos cambia ni transforma nuestras vidas. Lo que cambia y transforma nuestras vidas es cuando Jesús vive en nosotros y con nosotros, y sus enseñanzas, su palabra, hace que vivamos de una manera diferente. Tener a Jesús en el corazón es transformación y vida. Cambia nuestro pensamiento y también nuestras acciones. Y ya nos damos cuenta de que las cosas que hacemos, aún graciosamente, son realmente fuera de lugar. Y si pensamos y si hacemos un paralelismo con esto, deberíamos preguntarnos: ¿cuánto vale Jesús para mí? La segunda cosa, y le dejo esto como reflexión. Yo he meditado en esto. ¿Cuántas cosas he hecho a lo largo de mi vida que han deshonrado a mi Señor? ¿Cuántas cosas he hecho que eran como una entrega de mi Jesús por algo que yo realmente no debería haber hecho? La segunda cosa es la última cena que Jesús tiene con sus discípulos. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que celebremos los preparativos para la Pascua? Y él respondió: encontrarán a un hombre y díganle: el maestro quiere celebrar en tu casa con los discípulos la Pascua, porque ya es mi tiempo final. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o como dice Marco, del pan ácimo. Esto debía haber sido una conmemoración muy importante y muy movilizadora a las emociones y al espíritu de lo que después vendría para Jesús. La Pascua nos revela la liberación de Israel de Egipto, el cual fue el acto principal de redención en el Antiguo Testamento. Y acá va a ocurrir justamente un hecho que va a ser un antes y un después. Usted sabe que la cruz divide a la humanidad en un antes y un después. Lo que acontecía antes de la cruz, que está relatado y registrado en el Antiguo Testamento, pero cuando ocurrió el hecho de la cruz, cuando Hebreos dice que una vez que Jesús murió, el velo del templo se partió en dos y se abrió un camino vivo y nuevo, dice, por el cual podemos entrar confiadamente. Y eso sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Jesús ahora proveyó un nuevo centro de redención para ser recordado en una nueva cena ceremonial,
que, como les dije, el tercer domingo estaremos recordando con esos símbolos acá. Esta mención del primer día de la fiesta de los panes sin levadura plantea cuestiones complicadas cronológicamente. O sea, a los que les gusta estudiar y escudriñar las escrituras, los maestros de escuela dominical, los que se preparan para la predicación, cuando comienzan a entrar allí, ven que hay ciertas coincidencias cronológicas que no dan. O sea, hay desfasajes de tiempos, de horas y de día. El problema principal es que Mateo, Marcos y Lucas presentan esta cena que Jesús tuvo con sus discípulos como la cena de Pascua, la cual se comía un cordero que era sacrificado en la mañana del día de la Pascua en un gran ceremonial en lo que era la parte de los sacrificios al ingreso del templo principal. Sin embargo, Juan plantea un dilema que parece indicar que la cena se llevó a cabo antes de la Pascua. Según Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre y que Jesús en realidad fue crucificado en la Pascua, según el mismo Juan, capítulo 18, versículo 28. Cuando él ya está en pleno juicio, en el proceso después de que lo aprenden allí en el huerto del Getsemaní, dice que lo llevan a la casa de Caifás. Y el versículo 28 dice, entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, donde iba a terminar el proceso del juicio para que fuera crucificado en el próximo día. Y escucha lo que dice el texto, era muy de mañana. Por supuesto, quienes estaban acompañando eran judíos, y entonces dice, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. O sea, los tres primeros evangelios plantean como que Jesús realmente comió la Pascua en el día que correspondía, pero acá muestra de que hay un desfasaje por lo menos de un día o de horas. Otra postura sugerida es una opinión común, que nuestro Señor comió la Pascua unas horas antes que los judíos comieran como tradicionalmente se acostumbraba. Pues los judíos, según la costumbre, comían al final del día 14, o sea, lo que sería terminando el día jueves, comenzando el día viernes. Pero Cristo comió la noche anterior, lo cual fue lo que indicó que era anticipado a lo que sería. O sea, los judíos comenzaban su día al anochecer y por supuesto nosotros en esta parte del mundo, nuestro día comienza después de la medianoche, comienza el próximo día. Cristo comió la Pascua el mismo día con los judíos, pero no a la misma hora. La solución más simple es que Jesús, sabiendo que moriría antes de la hora habitual de la cena, dijo, él ya estaba listo para partir y ir al Padre. O sea, él sabía lo que iba a acontecer en su juicio y en su crucifixión. Lo realizó, por supuesto, en privado. Usted recordará, ya hemos hablado y hemos predicado desde aquí, el tiempo donde Jesús hace ese retiro con sus discípulos, ese último día, y en la Pascua da las últimas enseñanzas que fueron enseñanzas cruciales, enseñanzas que tienen valor trascendental al día de hoy. Muchas de las cosas que cometemos hoy como errores no las cometeríamos si realmente volviéramos a ver las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. No tengo el tiempo para entrar así, pero búsquelo y reléalo una y otra vez. O sea, si en verdad Jesús comió entonces en el inicio del día del juicio, o sea, Jesús fue crucificado el mismo día que se estaba celebrando la Pascua. O sea, mientras algunos estaban en la celebración de la Pascua, Jesús ya estaba siendo crucificado. Entonces, ¿dónde está el dilema? Es que evidentemente entonces Jesús no comió cordero y no figura así. ¿Por qué? Porque los corderos se sacrificaban ese día que Él hace la celebración de la Pascua. O sea, esto correspondía a esa cronología que se enlaza entre cada uno de los
evangelio. Sin embargo, y permítame redondear el punto, sin embargo sería incorrecto decir de que no hubo un cordero pascual en la cena final con sus discípulos y el Señor Jesús. Y la explicación es crucial y es trascendental. Porque Cristo mismo era el cordero que iba a ser sacrificado. A partir de allí ya no se practicaría más lo anterior. A partir de allí, aquel que recibiera al Mesías, a Jesús, el que iba a ser crucificado, el que iba a resucitar al tercer día, ya no necesitaba hacer las expiaciones que hasta aquí se hacían por los pecados, porque ahora Cristo, nuestra Pascua, el Cordero, iba a ser sacrificado y entonces cerraría esa celebración. El Hijo del Hombre debía ser entregado, dice Lucas 24:7, en mano de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitado. Y Pablo hace una mención especial allí en 1 Corintios 5:7, dice: limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Y concluye el versículo de esta manera: porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y esto es lo que debe quedar en claro. Ya no hay cosas que nosotros necesitemos hacer para acceder a Jesús. No tenemos que hacer en este tiempo ninguna caminata a ningún lado, ni tenemos que rendirle homenajes ni nada a nadie en particular. Jesús es el Cordero Pascual, aquel que sacrificó, que dejó que su cuerpo fuera partido, que su sangre fuera derramada, como lo eran los corderos que se preparaban para la celebración. Ahora comenzaba un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo donde el Hijo de Dios entregaba su cuerpo para ser partido, para libertad, para salvación, para paz, para lo que busquemos en estos tiempos tan turbulentos. Eso significa este tiempo tan especial. La tercera cosa, el tiempo avanzado, disculpe. ¿Acaso soy yo, Señor? La pregunta tremenda. Dice que mientras comías les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos se entristecieron mucho y unos a otros comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? A lo que Jesús respondió: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traicione. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y allí Judas hace la próxima pregunta: ¿acaso seré yo, Rabí? ¿Acaso seré yo, maestro? Le dijo Judas, a lo que Jesús respondió: tú lo has dicho. La declaración de Jesús en medio de la cena pascual fue un anuncio sorpresivo para todos. Les dijo a sus discípulos que uno de ellos, de estos 12, que habían vivido, escuchado, aprendido, caminado a lo largo de estos 3 años, habían sido elegidos por Él como algo especial, habían vivido todo lo que Jesús les mostró y les enseñó. Ahora, uno de ellos lo iba a traicionar. El comentarista Robinson dice: eso fue como un rayo saliendo de un cielo sereno para todos los presentes, excepto para Judas, que se sobresaltó al ver que Jesús sabía del trato de su traición. Todos estamos familiarizados con la historia, por supuesto, de la crucifixión y de la entrega. Pero se nos hace difícil aceptar y apreciar el impacto que produjo en ellos al escuchar esa noticia. Uno de los propios de sus discípulos lo iba a traicionar. Este era un pensamiento muy desagradable para tener en una celebración que era de libertad. Celebraban la libertad de la salida del pueblo de Egipto.
de la cautividad. Y ahora Jesús, el Cordero Pascual, comenzaba a dar una liberación eterna. Ya no habría necesidad de sacrificar más corderos porque Él se sacrificaba ahora por toda la humanidad. Moisés había ordenado de que la Pascua, en la celebración justamente de la salida de Egipto, debía comerse con hierbas amargas. Ahora, tal vez a usted le llamó la atención la frase que dice que Jesús le responde: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y usted dice, bueno, era sencillo. ¿Quién fue el que metió la mano en el plato? No era tan sencillo, porque para la época y para la cultura que en muchos países hasta el día de hoy se practica, es un plato común donde están todas las especies que van a ser utilizadas para comer el cordero. Así que todos meten la mano en el plato. No era sencillo descubrir quién era el que lo había hecho. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esto? No fue para señalar en específico a uno de sus discípulos, sino porque cada uno de ellos había metido la mano en el plato y quería de alguna manera responderles a esa consulta. La costumbre de mojar el pan en el mismo plato de salsa indicaba confianza, intimidad, lo cual hizo que la acción de Judas fuera aún más desagradable. O sea, estaba compartiendo con alguien que realmente le había dado una nueva vida. Le había permitido pertenecer al círculo más íntimo y ahora estaba entregándolo. Me recuerda eso a David, por supuesto, muy distante de lo que ocurrió con Jesús y Judas. Pero allí en el Salmo 55, David se queja y llora y se lamenta por lo que le está pasando. Y dice David, no es un amigo el que me reprocha, si así lo fuera yo podría soportarlo, ni uno que me odia porque podría ocultarme de él, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. O sea, era alguien que compartía las cosas más íntimas de Jesús. Y este era el que lo iba a entregar. La idea viene del Salmo 41:9, donde dice esta expresión: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, contra mí se ha levantado su talón, o como dice la versión más antigua, el calcañar. Esto agravaba grandemente la indignidad de ese asunto donde Judas era participante. ¿Soy yo maestro? Fue una noble pregunta hecha por todos, por los 11 discípulos. Que hicieran esta pregunta era reconocer de que podría existir esa posibilidad. Pero fue una terrible hipocresía de parte de Judas que lo hiciera. ¿Soy yo maestro? Sabiendo que él era el que había arreglado la entrega. Judas con un beso iba a traicionar a Jesús. El carácter casi ingenuo de los discípulos, que no sospechaban unos de otros, sino que cada uno de ellos se preguntó casi con incredulidad, ¿cómo lo indica la forma en que pregunta? ¿Soy yo, Señor? Ninguno dijo, Señor, ¿es Judas? Porque todos habían puesto la mano en el plato. La pregunta de los 11 esperaba una respuesta. Y no era, no son ustedes, sino justamente el único que esperaba esa pregunta y esa respuesta era Judas. Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Jesús no dijo esto para condenar a Judas, sino para llamarlo al arrepentimiento. Considera este punto como central. Cuando el Señor te consulta, te pregunta, o te llama a la reflexión acerca de tus acciones, de mis acciones, no lo hace con el fin de juzgarnos,
sino con el fin de llamarnos al arrepentimiento y a la confesión y arreglar. Es justo suponer que lo que Jesús le dijo a Judas lo hizo con sus ojos llenos de amor y le mostró a Judas que lo amaba, aún sabiendo que lo iba a entregar. Cuando se produce el lavamiento de los pies, también lo hace con Judas. Y eso significaba amor. Estos tres hechos son previos al momento del juicio. Estos tres hechos marcan trascendentalmente para nosotros hoy en la historia cristiana, de que se repiten de alguna o de otra manera, porque muchas veces o estamos enredados en nuestra propia problemática o estamos metidos en algún dilema político pensando que la cosa va por allí, o estamos sacrificando de manera equivocada cosas que Dios no espera que lo hagamos. Empezar a tener presente antes de la celebración de que realmente Jesús hizo algo que ninguno de nosotros en toda la humanidad hasta el día de hoy lo podría hacer. Pero Dios quería en su plan perfecto terminar con aquellas cosas que eran como una especie de tradición, que era el sacrificar corderos sin mancha y sin tacha, como dice el pasaje. Pero aquí Jesús es entregado como cordero para que finalmente nosotros tengamos vida y vida eterna y toda la humanidad. Por eso lo que celebramos en las próximas semanas tiene que ver no solo con su juicio, no solo con su crucifixión, sino con la victoria. Y la victoria es la resurrección. Permítame concluir en esta mañana con dos preguntas nada más. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado o me he preguntado si fuimos nosotros, si fui yo el que lo he entregado de alguna o de otra manera, con mis acciones, con las cosas que he hecho? ¿Consideramos nosotros de manera personal la declaración de Jesús señalándonos cuando no actuamos como Él espera que actuemos? La Semana Santa, el mes de abril, es un mes para la reflexión, para repensar cómo estamos llevando nuestra vida como cristianos. Por supuesto que es el mes especial para presentar el Evangelio y a Jesucristo como único y suficiente Salvador, porque Él es el que murió en la cruz. Pero como le dije en el principio, este es un mes de grandes luchas espirituales. Satanás no va a descansar porque este es un tiempo donde se reaviva una vez más el fuego del Espíritu Santo en el corazón de los cristianos para anunciar de que Cristo es la única esperanza, que lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas es lo que queremos que otros también lo tengan. Así que nos acercamos una vez más a la celebración de la Semana Santa. Esto debiera movilizarnos a la reflexión con la revelación de Jesús y de sus preguntas. Como cristianos, repensemos qué estamos haciendo con una salvación tan grande que ha costado mucho para nuestro Señor Jesús. Pero si en esta mañana, por alguna razón usted está aquí por primera vez, o ha venido algunas veces y no ha tenido esta experiencia, la experiencia de recibir a Jesús como Señor y Salvador, este es el momento. No tiene que hacer nada espectacular. Solamente, dice la Escritura, que usted debe abrir su corazón y en su pensamiento confesar sus pecados, arrepentirse de ellos y decir: Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Y Jesús entrará a vivir en su corazón juntamente con el Espíritu Santo y Dios mismo. La Trinidad estará en usted. La llenura y la bendición del Espíritu estarán en su vida. Si no lo ha hecho así, esta es una oportunidad. No esperamos que haga una manifestación pública, es una cuestión personal. Lo que sí le ofrecemos es que estamos muchos líderes, yo estaré en la puerta. Si usted quiere
hablar con alguno de nosotros respecto a cómo llegar a conocer a Jesús más íntimamente, estamos dispuestos a guiarle en ese camino. Damos gracias a Dios por aquellos que un día, sin entender mucho de todo esto, abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesús. Este mes es un mes crucial. Por eso ore para que haya justamente sabiduría y Satanás no tenga más victoria, sino que Cristo sea la luz de este mundo, la resurrección y la salvación. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, tus preguntas nos han confrontado en esta mañana. Y tal vez hemos pensado, como tantos estudiosos, de una cosa u otra. Pero la verdad es que seguramente en lo más profundo de nuestros corazones hay hechos que reconocemos que hemos hecho mal. Y Señor, esta es una mañana especial para pedirte perdón. Para pedirte, Señor, de que tú perdones nuestros pecados, de que perdones aquellas ofensas que han llevado a traicionar, Señor, lo más maravilloso que tú hiciste, que fue ir a la cruz y darnos perdón y darnos salvación y vida eterna. Señor, si en esta mañana hay personas que estén aquí o que estén viéndolos a través del sistema que no han recibido a Jesús, Señor, te pido que puedan abrir sus corazones, abrir sus mentes, confesar sus pecados y recibirte a ti como Señor y Salvador, porque es el regalo más grande y más maravilloso que podemos otorgar en esta hora. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y lo hacemos en el precioso nombre de aquel que derramó su sangre y su cuerpo fue partido en la cruz. Amén.